Competencias soft y digitales. ¿Cómo adecuar nuestro perfil para el trabajo del futuro? Ese es el título que le hemos asignado a este podcast. Vamos a recorrer algunos contenidos, algunas reflexiones sobre diversos puntos. Entre ellos, el futuro del trabajo, las características del futuro del trabajo. Vamos a hablar también del presente del trabajo. Las competencias digitales y tecnológicas que requiere hoy el mercado laboral. Competencias blandas o soft skills, como son conocidas. Voy a compartir un concepto que es la ecología del aprendizaje. Y vamos a finalmente, para cerrar, a hacer alguna reflexión y alguna recomendación sobre una de las competencias blandas, a mi criterio la protagónica en este momento, que es el aprendizaje activo. Mi nombre es Marco Lorenzati, soy secretario de Educación Continua de la Universidad Blas Pascal. Desde esa experiencia personal, profesional y académica es que voy a presentar estas reflexiones. Para comenzar, una pregunta disparadora: ¿cuáles son los principales rasgos del trabajo del futuro? La discusión contemporánea del futuro del trabajo podríamos decir que tuvo origen en una afirmación que hicieron dos profesores de la Universidad de Oxford allá por el año 2013. Carl Frey y Michael Osborne afirmaron: la robótica, las tecnologías de la información y la inteligencia artificial tendrán un impacto devastador en el mercado de trabajo. Ellos anunciaban que en los próximos 20 años, en Estados Unidos, el 47% de los trabajos serían automatizados. Esta afirmación tuvo mucho impacto, fue muy provocativa, generó mucha divulgación, más aún cuando al transcurrir los años parte de esos pronósticos se fueron cumpliendo. Allí les recomiendo a quienes tengan interés en profundizar esto puedan bucear en informes como el del World Economic Forum. Tiene un reporte muy interesante que se actualiza cada 2 años sobre el trabajo del futuro. OCDE, Banco Mundial, el BID, McKinsey son algunas de las fuentes a las que pueden recurrir para informarse y tener datos precisos. Por ejemplo, en uno de estos reportes del BID se hace una proyección para Latinoamérica de qué porcentaje de la mano de obra es susceptible de ser automatizada. Y si decíamos que en Estados Unidos la proyección es del 47% de la mano de obra, en Guatemala, El Salvador está en el orden del 75%. Ecuador y Costa Rica en el orden del 68%, Argentina, Paraguay y Uruguay en el orden del 65%, y así pueden ver en este reporte del BID estas proyecciones. En parte, la explicación de por qué en algunos países hay más riesgos de automatización que en otros claramente está en el capital humano. Cuando hay un capital humano más formado, con más criterio, es más difícil de ser reemplazado por una tecnología. Ahora, en países donde tienen actividades económicas muy repetitivas, de poco valor agregado, como puede ser la producción agrícola básica, digamos, de primaria, claramente sembrar y cosechar algún cultivo, eso es claramente automatizable. Mientras que otras actividades de altísimo valor agregado, donde hay más análisis humano, más estrategia, conducción de equipos y demás, naturalmente tiene menos susceptibilidad de ser automatizado. Obviamente, y refuerzo lo que comentábamos hace un minuto, depende de la actividad en la que estemos situados. Si estamos hablando de el procesamiento de información, data analytics, procesar trabajos administrativos, actividades muy manuales, secuenciales, repetitivas en sectores productivos. Todas esas actividades son muy susceptibles de ser automatizadas, mientras que otras como diseño, coordinación, desarrollo, son las que por ahora están más protegidas. Y ahora comenzamos a discutir o conversar de cómo podemos enfrentar esta situación, este presente y este futuro que se nos avecina.
¿Cuáles son las principales competencias, habilidades que debemos desarrollar para ser competitivos en el mercado laboral? ¿En el mercado laboral en el que estamos hoy o en el que quisiéramos entrar? Bueno, hay dos grandes agrupaciones: las competencias disciplinares y tecnológicas o digitales, y por supuesto las competencias que son transversales. Algunos le llaman habilidades blandas o, como le decíamos, competencias transversales. Si vemos rankings, por ejemplo, LinkedIn hacen un ranking de los perfiles tecnológicos más buscados, de las competencias tecnológicas más buscadas. Blockchain está a la cabeza, cloud computing, es decir, computación en la nube, todo lo que sea analítica y análisis de datos e información, inteligencia artificial, experiencia del usuario, marketing de afiliación, computación estratégica, producción audiovisual, están en el ranking de las top 10 de competencias más requeridas hoy. ¿Y cuáles son las que decaen? Obviamente los roles que tienen que ver con trabajos administrativos, de auditoría, de ingreso de información, de trabajos fabriles susceptibles de ser automatizados. En cuanto al otro capítulo de competencias blandas o soft skills, allí, en LinkedIn hay un ranking también, lo pueden consultar. El último reporte sitúa a creatividad, persuasión, colaboración, adaptabilidad e inteligencia emocional como las topes del ranking. El World Economic Forum tiene un ranking de 15 competencias blandas. La número 1 es innovación. Aprendizaje activo es la número 2. Y hago un acento en este punto porque lo vamos a retomar. Entonces, ahora los invito a hacerse una pregunta. ¿Cuáles de todas estas soft skills deberían ser prioritarias en su actividad laboral o en la actividad laboral en la que quiera desarrollarse en un futuro? La enlazo con otra pregunta retórica. ¿Qué estrategia podemos desarrollar para este desafío que ya hemos visto que es muy complejo? Desafío que nos presenta este entorno volátil, incierto, complejo, ambiguo. Incluso hay una sigla global para esto, le llamamos entornos VICA en español o VUCA, VICA de lo que dije, volátil, incierto, complejo, ambiguo. La respuesta contundente que puedo darles para esto es lo que anunciaba al principio: lifelong learning, formación continua, educación continuada, educación expandida. Como querramos llamarle, ya no es más admisible una formación formal de X periodo de tiempo, de 5 o 6 años, obtener una licenciatura, una carrera de grado, de pregrado, y dormirse en esos laureles. El día de la graduación debería comenzar la preocupación de cómo mantenerse actualizado, vigente, y sobre todo procurar la reconversión hacia las competencias que el mercado laboral requiere. Ya están abiertas las inscripciones a cualquiera de nuestros 3 cursos virtuales sobre gestión de la educación continua, únicos en el sector. En las notas del episodio les dejamos la información para que revisen nuestras ofertas de formación. Y les mencionaba al principio que íbamos a poner el acento en una de las competencias blandas o transversales más demandadas hoy por el mercado del trabajo. Esto no es una afirmación mía, es lo que las empresas dicen que es una de las competencias más requeridas para ellos. Es la capacidad de ser autónomos en el aprendizaje. Es decir, hoy el mercado laboral mira especialmente profesionales y futuros colaboradores que tengan una capacidad distintiva en administrar sus propios aprendizajes. ¿Qué es el aprendizaje activo o el active learning, como lo van a encontrar en algunos rankings? Es la habilidad desarrollada para asimilar aprendizajes y conocimientos, profundizando y diversificando los saberes con apertura mental y de una manera continua. La capacidad de buscar información, la capacidad de generar redes
para obtener información valiosa, la capacidad para saber a quién preguntar y de dónde obtener información para aprendizajes valiosos, la capacidad de generar intercambio de conocimientos, compartir experiencias, la capacidad para buscar nuevos enfoques, y la capacidad para comprender y adaptarse a diferentes idiosincrasias. En el mundo en el que yo me desempeño, que es el mundo universitario, estamos muy acostumbrados a hablar de alumnos. Me gusta mucho más el origen o el sentido detrás de la palabra estudiante, que viene del verbo latino studeo, y quiere decir dedicarse con atención a algo, tener gran gusto por algo, estar deseoso por un tema o realizar con afán una tarea. Entonces, una nueva invitación. Nos pensemos no como alumnos, no como niños indefensos que necesitan ser alimentados con conocimientos, nos pensemos como estudiantes, es decir, orientados a la acción, dedicarse con atención a algo, tener gran gusto por algo, estar deseosos de algo. ¿Qué es ese algo? Son los conocimientos, son las competencias, son las prácticas que necesitamos desarrollar para estar competitivos en el mercado laboral. Y aquí viene otro de los conceptos que al inicio les prometía compartir, el de ecología de los aprendizajes. Los aprendizajes se absorben, se adquieren de distintas maneras. Y una de las clasificaciones que a mí me resulta muy útil es la del tipo de formalidad con la que accedemos a estos aprendizajes. Hay un aprendizaje que es informal, otro que es no formal y otro que es formal. El que ustedes van a reconocer fácilmente es el aprendizaje formal. Ustedes han participado de un colegio primario, de educación media, de educación universitaria. Esos son aprendizajes estructurados en planes de estudios, con sistemas de evaluaciones, con reglamentaciones, con programas, objetivos formativos, calificaciones, etc. Tienen una cierta formalidad e incluso conducen a un título que certifica esa formalidad. Luego están conocimientos estructurados en una categoría que se llama no formal. No formal básicamente significa que no conducen a un título formal, pero sí tienen estructura, sí hay un programa, y esto puede ser un curso corto, una diplomatura, un webinar, un congreso. Es decir, hay una estructura, hay claridad de qué vamos a aprender, hay recursos para ello, hay algún profesor detrás de diseño de sus contenidos, pero con muchísimo menos formalidad que la categoría anterior. Y está, por supuesto, el plano informal. Me tocó hace poco enseñarle a manejar el coche, el auto, a mi hija. Bueno, eso fue un proceso de enseñanza-aprendizaje sumamente informal. No había una guía, no había un programa, no hubo evaluación formal, no hubo un título ni un certificado de haber adquirido esa habilidad. Se dio informalmente con conversaciones, con la práctica, y si lo situamos en el ámbito laboral, podrán ver que eso ocupa gran parte de nuestro tiempo. Entonces, reflexión sobre esto, pensemos nuestra carrera hacia la adquisición de competencias en una combinación que pueden tener instancias formales, universitarias o de tipo terciaria, puede tener alguna instancia no formal, como realizar una diplomatura, participar en un curso, y no dejemos de lado la capacidad de aprendizaje de manera informal. Acá voy a citar a Peter Drucker, un gurú recurrente, y él nos provoca a hacer la siguiente reflexión. Él nos dice, la pregunta no es qué deberíamos hacer mañana, pensando en este futuro de trabajo, sino qué tenemos que hacer hoy para estar preparados para ese mañana. Es decir, el futuro se construye a partir de lo que hacemos hoy, en el presente. Bueno, les presento ahora, ya para cerrar, un comentario final y una recomendación. Ya esto es en el plano personal, para estructurar ese camino del aprendizaje permanente, ese camino como estudiantes de por vida. Y acá viene esta
diseño de la ecología de aprendizaje personalizado. Cada uno de ustedes seguramente tiene afinidad o tiene alcance a alguno de los recursos que les voy a comentar. Pero ustedes podrían diseñar una estrategia de aprendizaje continuo a través de todos o algunos de estos recursos. Cursos es lo más obvio que les voy a decir: participar en cursos, en actividades, en talleres, en congresos, en diplomaturas. Participar activamente, no como un receptor pasivo, sino asumir el protagonismo en ese proceso. Recurrir al coaching, recurrir al mentoring. Siempre es bueno tener en cualquier camino profesional alguna persona de referencia que sea ejemplo en nuestra actividad, para intercambiar opiniones y para absorber la experiencia superior que pueda tener esta persona. Los viajes, las misiones profesionales, las misiones académicas nos abren a nuevas perspectivas. Participar en las cámaras empresarias o en las asociaciones profesionales del ámbito en el que estamos trabajando lo veo como fundamental. Son ámbitos, incluso en muchos casos, muy generosos, donde se comparte información, donde se generan comisiones de trabajo y uno puede explotar al máximo las competencias que necesita desarrollar. Hay comunidades de práctica, hoy hay grupos en LinkedIn que comparten información, hay blogs, autores que comparten mucho conocimiento. A partir de la pandemia han florecido la oferta de webinars y contenidos gratuitos. Ahí la dificultad está en seleccionar cuáles tienen buena calidad, pero es un desafío que ustedes pueden afrontar. Y por supuesto los recursos clásicos: libros, revistas, congresos, etc. Espero con esto haberles aportado algo por el tiempo que han dedicado. Entonces compartimos algunas ideas del futuro del trabajo, con la conclusión que no es tanto futuro, sino es más bien presente. Compartimos algunas tendencias con fuentes de información confiables sobre competencias digitales demandadas hoy y a futuro, competencias transversales o blandas. Les comenté brevemente este concepto de ecología de aprendizaje y pusimos el acento en aprendizaje activo, que es una de las competencias blandas, a mi criterio, de mayor importancia en estas épocas. Muchas gracias y seguimos conectados en otros contenidos que les iremos presentando desde la Universidad Blas Pascal. Muchas gracias. Si les gustó este episodio, no olviden darle me gusta y compartirlo con amigos y familia. Les invitamos a seguirnos en nuestro blog, donde encontrarán artículos de interés relacionados a la educación continua. Además, también pueden participar escribiendo artículos para él. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. Nos escuchamos en un próximo episodio. ¡Chao!